El primer llanto de mi hija aún resonaba en la habitación cuando mi suegra dio un paso al frente, me señaló con el dedo y gritó con una furia que heló la sangre de todos. «Una niña, llévensela. Ella no volverá a entrar en mi familia». Las enfermeras quedaron paralizadas. Yo apreté a mi bebé contra mi pecho con todas mis fuerzas, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Entonces busqué con la mirada a mi esposo. Alejandro permanecía inmóvil con el rostro completamente serio. Durante unos segundos pensé que también me daría la espalda. Pero el siguiente movimiento que hizo cambiaría nuestras vidas para siempre. Nunca imaginé que el nacimiento de mi hija, el momento que había soñado durante 9 meses, terminaría convirtiéndose en el inicio de una guerra familiar que nadie podría detener. Conocí a Alejandro 5 años antes en una conferencia de arquitectura. Yo trabajaba como diseñadora de interiores y él dirigía un pequeño estudio que comenzaba a ganar prestigio. No fue amor a primera vista, pero sí una conversación tan natural que, al despedirnos, ambos sentimos que aquello no sería un encuentro cualquiera. Las semanas siguientes se llenaron de mensajes, llamadas y largas caminatas por el parque después del trabajo. Alejandro era atento, divertido y siempre encontraba la forma de hacerme sonreír incluso en los días más difíciles. Cuando me pidió matrimonio bajo un cielo lleno de luces durante una feria de invierno, acepté sin pensarlo 2 veces. Había algo, sin embargo, que desde el principio ensombrecía nuestra felicidad. Su madre, Beatriz, era una mujer elegante, acostumbrada a controlar todo lo que ocurría a su alrededor. Desde la primera cena familiar dejó claro que yo no era la esposa que había imaginado para su único hijo. «Pensé que elegirías a alguien de una familia importante», comentó mientras removía lentamente su café. «Pero supongo que el amor vuelve ciega a la gente». Alejandro soltó una risa incómoda. «Mamá, basta». Ella sonrió como si hubiera dicho un simple chiste. Yo fingí que no me afectaba. Con el paso de los meses comprendí que aquellas indirectas nunca terminarían. Si llevaba un vestido sencillo, criticaba mi forma de vestir. Si hablaba de mi trabajo, decía que una esposa debía concentrarse primero en su hogar. Si cocinaba, encontraba un defecto. Si no cocinaba, aseguraba que yo era una mujer moderna incapaz de cuidar una familia. Aún así, Alejandro siempre intentaba mantener la paz. «No le hagas caso. Ella es así con todo el mundo». Quise creerle. Después de casarnos nos mudamos a una casa pequeña pero acogedora. No era una mansión como la que soñaba Beatriz para su hijo, pero estaba llena de risas, proyectos y esperanza. Allí imaginábamos cómo sería nuestra vida cuando llegaran los hijos. Un año después descubrí que estaba embarazada. Recuerdo perfectamente aquella mañana. Miré la prueba una y otra vez antes de llamar a Alejandro al trabajo. «¿Puedes venir a casa? ¿Ocurre algo?» «Sí, pero es algo bueno». Llegó 20 minutos después, preocupado. Le entregué la pequeña caja donde había guardado la prueba. Tardó unos segundos en entender. Cuando levantó la vista tenía los ojos llenos de lágrimas. Me abrazó tan fuerte que casi me dejó sin aire. «Voy a ser papá», repitió esa frase una y otra vez como si necesitara convencerse de que era real. Aquella noche cenamos con Beatriz para darle la noticia. Esperaba, ingenuamente, que el anuncio derritiera el hielo entre nosotras. Pero apenas escuchó que sería abuela, hizo una única pregunta. «¿Ya saben si será niño?» Alejandro respondió sonriendo. «Todavía es muy pronto. Espero que sea un varón». Yo intervine con naturalidad. «Lo único que importa es que nazca sano». Ella apoyó lentamente los cubiertos sobre el plato. «No, lo importante es que el apellido continúe». El ambiente se volvió incómodo. Alejandro cambió rápidamente de tema, pero esas palabras quedaron grabadas en mi memoria. Durante los meses siguientes la obsesión de Beatriz fue creciendo. Cada vez que me acompañaba a comprar ropa para el bebé elegía únicamente prendas azules. «Estas le quedarán perfectas». «Todavía no sabemos el sexo», respondía yo. «No hace falta saberlo». También compró juguetes, decoraciones y hasta una cuna con pequeños grabados de aviones y automóviles. Incluso encargó una placa de madera con el nombre, Gabriel. Cuando la vi apoyada sobre la mesa del comedor no pude evitar preguntar. «¿Y si nace una niña?» Beatriz me miró con absoluta seguridad. «En esta familia siempre nacen hombres». Era una afirmación absurda, pero hablaba como si fuera una ley imposible de romper. Alejandro trataba de restarle importancia. «Mi madre es supersticiosa.
Sin embargo, empecé a notar algo extraño. Cada visita al médico terminaba con una llamada de Beatriz. Ya saben qué será. Cuando respondíamos que habíamos decidido no conocer el sexo antes del nacimiento, se molestaba. Eso es una tontería. Con el tiempo dejó de ocultar su impaciencia. Un día incluso puso la mano sobre mi vientre y susurró: «No decepciones a esta familia». Sentí un escalofrío. No respondí. Aquella noche lloré en silencio mientras Alejandro dormía. No entendía cómo alguien podía poner semejante presión sobre un bebé que todavía no había nacido. Los últimos días del embarazo fueron tranquilos. Alejandro preparó la habitación del bebé con sus propias manos. Aunque Beatriz insistía en pintar todo de azul, él eligió colores neutros. Quiero que nuestro hijo, o nuestra hija, crezca rodeado de amor, no de expectativas. Aquellas palabras me devolvieron la calma. Hasta que llegó la madrugada del parto. Me despertó una fuerte contracción. Miré el reloj. Eran las 4:30. Alejandro saltó de la cama apenas escuchó mi voz. En menos de 10 minutos ya íbamos camino al hospital. El trayecto pareció eterno. Cada contracción era más intensa. Él sostenía mi mano mientras repetía: «Ya casi la conoceremos». Horas después entré al quirófano. El dolor desapareció por un instante cuando escuché el llanto más hermoso que había oído en toda mi vida. La doctora sonrió ampliamente. «Felicitaciones. Es una niña preciosa». Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Era perfecta. Tenía pequeños mechones de cabello oscuro y unos diminutos dedos que inmediatamente se aferraron a mi mano. Sentí que todo el sufrimiento había valido la pena. Alejandro se inclinó para besarme la frente. Luego besó a nuestra hija. «Bienvenida al mundo, pequeña». Jamás olvidaré la emoción de su voz. Pero aquella felicidad apenas duró unos minutos. La puerta de la habitación se abrió bruscamente. Beatriz entró sin pedir permiso. Su mirada fue directamente hacia el bebé. «¿Dónde está mi nieto?». La enfermera respondió sonriendo: «Aquí está su nieta». El silencio fue absoluto. Beatriz frunció lentamente el ceño. «¿Qué dijo?». «Es una niña». Su rostro cambió por completo. Los músculos de su mandíbula se tensaron. Respiró profundamente. Y entonces, delante de médicos, enfermeras y pacientes, lanzó un grito que hizo estremecer todo el pasillo. «No, eso es imposible». Se acercó a mi cama con los ojos llenos de rabia. «Has arruinado esta familia». Abracé a mi hija con todas mis fuerzas. La doctora intentó intervenir. «Señora, debe calmarse». Pero Beatriz ni siquiera la escuchó. Me señaló directamente. «Fuera. No volverás a entrar en mi casa. Jamás aceptaré a una mujer que solo fue capaz de darme una niña». Sentí que el mundo se detenía. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. Busqué desesperadamente la mirada de Alejandro. Él permanecía inmóvil, no decía una sola palabra. Y ese silencio me rompió el corazón, porque no tenía idea de que, en ese mismo instante, estaba tomando la decisión que cambiaría para siempre el destino de todos nosotros. El silencio de Alejandro duró apenas unos segundos, pero para mí pareció una eternidad. Mi suegra sonreía con arrogancia, convencida de que su hijo terminaría obedeciéndola como siempre. Yo seguía abrazando a mi hija, temblando de miedo y de impotencia. Entonces Alejandro levantó lentamente la cabeza, caminó hasta mi cama, tomó a nuestra pequeña entre sus brazos con una delicadeza infinita y, mirando fijamente a Beatriz, pronunció una frase que dejó a toda la habitación sin aliento. «Si alguien tiene que salir de mi vida, no será mi esposa ni mi hija». El rostro de Beatriz perdió todo color. Nadie esperaba aquellas palabras, ni siquiera yo. Durante años había visto a Alejandro evitar las discusiones con su madre. Siempre buscaba calmarla, cambiar de tema o marcharse antes de que las cosas empeoraran. Pero ese hombre, el que ahora sostenía a nuestra hija con orgullo, parecía completamente distinto. Beatriz dio un paso hacia él. «¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?». Alejandro no apartó la vista. «Sí, por primera vez en mi vida». La mujer soltó una risa llena de desprecio. «Estás hablando así porque estás emocionado. Cuando regreses a casa entenderás que una familia necesita un heredero». Alejandro negó lentamente. «Mi heredera está en mis brazos». Las enfermeras intercambiaron miradas discretas. Incluso la doctora sonrió con alivio. Beatriz, en cambio, estaba perdiendo el control. «Esa niña nunca llevará el peso de nuestro apellido como lo habría hecho un hijo».
¿Quién decidió eso?, preguntó Alejandro. La tradición. No, lo decidiste tú. Aquellas palabras fueron como una bofetada. Durante unos segundos nadie habló. Finalmente, Alejandro señaló la puerta. Mamá, es momento de irte. Ella abrió los ojos con incredulidad. Me estás echando. Estoy protegiendo a mi familia. Beatriz respiró profundamente, tomó su bolso y caminó hacia la salida. Antes de irse me lanzó una mirada cargada de odio. Esto no ha terminado. La puerta se cerró con un golpe seco. Solo entonces rompí a llorar. Alejandro dejó a nuestra hija nuevamente en mis brazos y me abrazó. Perdóname, lo miré confundida. ¿Por qué? Porque tardé demasiado en enfrentarla. No respondí, simplemente apoyé la cabeza sobre su hombro mientras nuestra hija dormía plácidamente, ajena al conflicto que acababa de estallar a su alrededor. Pensé que todo terminaría allí. Qué equivocada estaba. 2 días después recibimos el alta médica. Llegamos a casa con la ilusión de comenzar nuestra nueva vida como familia. Sin embargo, apenas estacionamos el automóvil encontramos varias cajas apoyadas frente a la puerta. Dentro estaban todas las cosas que Beatriz había regalado durante el embarazo. La ropa azul, los juguetes, la placa de madera con el nombre, Gabriel. Encima de todo había una nota escrita con su elegante caligrafía. Cuando decidan formar una familia de verdad, volveré. Sentí un escalofrío. Alejandro rompió la carta sin terminar de leerla. No volverá a decidir por nosotros. Guardamos las cajas en el garaje y entramos. Durante las primeras semanas evitamos cualquier contacto con Beatriz. No llamaba, no escribía, ni siquiera preguntaba por su nieta. Al principio pensé que tal vez había aceptado la situación. Pero el silencio escondía algo mucho más peligroso. Una tarde sonó el teléfono. Era una de las tías de Alejandro. Es cierto que Beatriz no conoce a la bebé. Ella decidió alejarse. La mujer suspiró. No está contando esa versión. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué está diciendo? Hubo unos segundos de silencio. Que ustedes la humillaron. Que Claudia la insultó en el hospital y que Alejandro, manipulado por su esposa, la expulsó delante de todos. No podía creerlo. En cuestión de días comenzaron a llegar mensajes extraños. Algunos familiares dejaron de saludarnos. Otros escribían frases ambiguas. Las madres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Las tradiciones deben respetarse. Incluso hubo quienes insinuaron que yo estaba separando a Alejandro de su familia. Nunca respondimos, pero cada mentira que Beatriz inventaba encontraba nuevos oídos dispuestos a creerla. Una tarde, mientras acomodaba ropa en la habitación de nuestra hija, encontré a Alejandro sentado solo en el jardín. Miraba el suelo. Tenía el teléfono apagado entre las manos. Me senté junto a él. ¿Qué ocurre? Tardó varios segundos en responder. Mi primo acaba de decirme que mi madre está organizando una reunión familiar. ¿Para qué? Dice que quiere abrirme los ojos antes de que sea demasiado tarde. Sentí un frío recorrerme la espalda. Abrirte los ojos. Él asintió. Quiere convencer a todos de que tú destruiste nuestra familia. No pude contener las lágrimas. Yo solo di a luz a nuestra hija. Alejandro tomó mi mano. Lo sé. Guardamos silencio unos minutos. Luego me hizo una pregunta inesperada. ¿Nunca te llamó la atención que mi madre hablara tanto de tener un hijo varón? Lo miré sorprendida. Pensé que era una obsesión sin sentido. Él negó lentamente. Cuando era niño escuché varias discusiones entre mis abuelos y ella. Siempre mencionaban algo relacionado con una herencia. Fruncí el ceño. Una herencia. Nunca entendí de qué hablaban. Cada vez que entraba en la habitación dejaban de conversar. Aquella noche apenas pude dormir. Las palabras de Alejandro daban vueltas en mi cabeza. Herencia, apellido, nieto varón. Todo parecía demasiado conectado para ser una simple coincidencia. Al día siguiente decidí ordenar unas cajas antiguas que estaban guardadas en el desván de la casa. Buscaba mantas para la bebé cuando encontré un viejo álbum de fotografías. Entre las páginas apareció un sobre amarillento. No tenía nombre, solo una fecha escrita a mano. Lo abrí por curiosidad. Dentro había varias fotografías muy antiguas de la familia de Alejandro. En una de ellas aparecía Beatriz cuando era joven junto a un hombre mayor vestido con un elegante traje. En el reverso alguien había escrito: el abuelo Ernesto y su única esperanza. Seguí revisando.
Había también una copia de una carta. La tinta estaba algo desgastada, pero aún podía leerse una frase que hizo que mi corazón comenzara a latir con fuerza. El patrimonio familiar solo podrá ser administrado por el descendiente directo que garantice la continuidad del apellido. No entendía completamente el significado. Pero una cosa estaba clara. La obsesión de Beatriz nunca había sido únicamente emocional. Había dinero, muchísimo dinero. Y, por alguna razón, ella estaba convencida de que el nacimiento de una niña acababa de destruir todos sus planes. Cuando Alejandro leyó aquella carta, su expresión cambió por completo. Levantó lentamente la vista hacia mí. Ahora todo tiene sentido. En ese mismo instante sonó el timbre de la casa. Al abrir la puerta, encontramos un sobre sin remitente. Dentro había una invitación para asistir a la reunión familiar organizada por Beatriz. Pero había una frase escrita a mano con tinta roja al pie de la hoja. Si quieren conocer la verdad sobre esta familia, no falten. Sin saberlo, acabábamos de aceptar una invitación que destaparía un secreto oculto durante décadas y que estaba a punto de destruir para siempre el imperio que Beatriz había protegido con mentiras. Cuando Beatriz sonrió al ver llegar a toda la familia, estaba convencida de que esa noche recuperaría el control. Creía que bastaría una última humillación para obligarnos a desaparecer de su vida para siempre. Pero lo que ignoraba era que Alejandro llevaba en el bolsillo la vieja carta encontrada en el desván, y que, antes de que terminara la reunión, un secreto oculto durante más de 30 años haría que todos los presentes dejaran de mirarme a mí para señalarla a ella. La reunión se celebró en la antigua casa familiar, una mansión donde Alejandro había crecido. Era un lugar imponente, lleno de retratos de antepasados y muebles de madera oscura que transmitían una sensación de autoridad. Al entrar, noté cómo varias personas dejaban de conversar para observarnos. Algunos familiares me dedicaron una sonrisa tímida. Otros desviaron la mirada, y unos cuantos ni siquiera intentaron ocultar su desprecio. Beatriz estaba de pie en el centro del salón, impecablemente vestida como si fuera la anfitriona de un importante evento social. Al vernos entrar, levantó la barbilla con satisfacción. Pensé que no tendrían el valor de venir. Alejandro sostuvo la mano de nuestra hija que dormía plácidamente en su portabebés. No venimos a discutir. Entonces vienes a pedir perdón. Él negó con calma. No, venimos a escuchar la verdad. La sonrisa de Beatriz se tensó apenas un instante. Todos ocuparon sus lugares alrededor de la gran mesa del comedor. Su hermano mayor tomó la palabra. Beatriz nos dijo que Claudia la insultó en el hospital y que Alejandro rompió la familia por culpa de su esposa. Sentí un nudo en el estómago. Antes de que pudiera responder, Alejandro se puso de pie. Eso nunca ocurrió. Beatriz soltó una risa burlona. Claro, ahora también dirás que inventé todo. Sí, el silencio cayó sobre la sala. Alejandro respiró hondo. Mi madre entró en la habitación donde acababa de nacer mi hija y gritó que una niña no pertenecía a esta familia. Echó a mi esposa del hospital delante del personal médico. Varias personas comenzaron a murmurar. Una de las primas miró a Beatriz. Eso es cierto. Ella golpeó suavemente la mesa. Solo estaba alterada. No, Alejandro levantó la voz por primera vez. La llamaste una decepción antes de conocerla. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Beatriz cruzó los brazos. Todo lo hice por proteger el legado de esta familia. ¿Qué legado? Ella guardó silencio. Entonces Alejandro sacó lentamente el sobre antiguo que habíamos encontrado. ¿Te refieres a esto? Al verlo, el rostro de Beatriz perdió toda seguridad. ¿Dónde encontraste eso? En la casa. Intentó arrebatárselo. Él dio un paso atrás. No, desplegó la vieja carta delante de todos. Leyó en voz alta el fragmento que hablaba sobre el patrimonio familiar y la continuidad del apellido. Cuando terminó, varios familiares comenzaron a intercambiar miradas confundidas. Uno de los tíos habló primero. Nunca había visto ese documento. Beatriz respiró agitadamente. No tienen por qué conocerlo. ¿Por qué lo ocultaste? Nadie respondió. Finalmente, la mujer cerró los ojos durante unos segundos. Cuando volvió a abrirlos parecía más cansada que furiosa. Porque su abuelo hizo una promesa. Todos guardaron silencio. Mi padre estaba obsesionado con que la fortuna permaneciera en manos de un heredero varón. Creció creyendo que solo los hombres podían dirigir la familia. La habitación permanecía inmóvil.
Cuando Alejandro nació pensé que todo estaba resuelto. Pero al enterarme de que su primer hijo era una niña, sentí que estaba perdiendo aquello por lo que había luchado toda mi vida. Claudia no podía creer lo que escuchaba. Había despreciado a una bebé inocente por una idea heredada del pasado. Alejandro habló con serenidad. ¿De verdad preferiste perder a tu hijo antes que aceptar a tu nieta? Beatriz bajó la mirada. No contestó. En ese momento ocurrió algo inesperado. El hermano menor del difunto abuelo Ernesto, un hombre de más de 80 años que casi nunca hablaba durante las reuniones, golpeó suavemente el suelo con su bastón. Ya es suficiente. Todos se volvieron hacia él. Esa historia está incompleta. Beatriz abrió los ojos con preocupación. Tío, por favor, no. El anciano respiró profundamente. Tu padre cambió de opinión poco antes de morir. La sala quedó completamente en silencio. Mandó redactar un nuevo documento porque comprendió que estaba cometiendo un error. Beatriz comenzó a negar con la cabeza. Eso no es cierto. El anciano sacó lentamente una carpeta de cuero que llevaba junto a su silla. Sí lo es. La abrió con cuidado. Dentro había un documento notariado. Lo guardé durante años porque él me pidió que solo lo mostrara cuando la familia volviera a dividirse por culpa del orgullo. El abogado de la familia, que también había sido invitado, revisó el documento cuidadosamente. Después de varios minutos levantó la vista. Es auténtico. Todos contuvieron la respiración. El último testamento elimina cualquier condición relacionada con el sexo del heredero. El patrimonio podrá pasar al descendiente directo sin importar si es hombre o mujer. Beatriz quedó inmóvil, parecía incapaz de respirar. Todo aquello por lo que había humillado a su nuera y rechazado a su nieta, nunca había sido necesario. Había vivido aferrada a una mentira durante décadas. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Miró por primera vez a la pequeña niña que dormía tranquilamente. Su voz apenas era un susurro. Todo esto fue por nada. Nadie respondió. Alejandro tomó nuevamente a nuestra hija entre sus brazos. No, la miró con una ternura infinita. Todo esto ocurrió porque olvidaste que una familia no se construye con apellidos sino con amor. Las palabras resonaron en toda la habitación. Algunos familiares comenzaron a llorar. Otros se acercaron para conocer por fin a la pequeña que había sido rechazada sin motivo. Una de las tías acarició suavemente su diminuta mano. Es hermosa. Otra sonrió, y tiene los ojos de su padre. Por primera vez desde su nacimiento, nuestra hija era recibida con el cariño que siempre mereció. Beatriz permanecía inmóvil. Finalmente caminó lentamente hacia nosotros. Se detuvo frente a mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Claudia. Guardó silencio unos segundos. No espero que me perdones. Miré a mi hija. Luego levanté la vista. Perdonar lleva tiempo. Pero por ella, espero que algún día aprendas a ser la abuela que necesita, no la que soñabas tener. Beatriz rompió a llorar. No intentó justificarse. No discutió. Simplemente asintió. Aquella noche nadie celebró una victoria. Porque todos comprendimos que el verdadero triunfo no era conservar una herencia ni proteger un apellido. Era impedir que el odio pasara de una generación a otra. Meses después, la mansión fue vendida por decisión unánime de la familia. Parte del patrimonio se destinó a crear una fundación para apoyar a niñas sin acceso a educación, un proyecto impulsado por Alejandro y por mí como símbolo de un nuevo comienzo. Nuestra hija creció rodeada de amor, escuchando siempre la misma historia, que el día en que nació hubo personas que la rechazaron por ser niña, pero también hubo un padre que decidió enfrentarse a todo un legado de prejuicios para defenderla. Y cada vez que ella preguntaba cuál había sido la mejor herencia que recibió de su familia, Alejandro sonreía, la abrazaba con fuerza y respondía. No fue una fortuna ni un apellido. Fue la libertad de demostrarle al mundo que el valor de una persona jamás depende de haber nacido hombre o mujer.